Mis niños hermosos, muy buenas tardes. Me da mucha alegría saludarlos nuevamente aquí en nuestra escuela bíblica infantil. Espero que se encuentren bien, con sus corazones abiertos para recibir el mensaje que Dios les ha preparado para la tarde de hoy. No olviden, mis niños, que estas hermosas enseñanzas que las profesoras preparamos con mucho amor son para que ustedes las retengan en sus corazones, porque ellas les van a ayudar en su crecimiento y madurez espiritual. Los invito, mis niños, para que inclinen sus rostros y oremos a Dios, dándole gracias por salvar nuestras almas y ayudarnos a permanecer fieles a sus mandamientos. Oremos. Padre eterno y misericordioso, te damos gracias por este nuevo día de vida que nos das. Gracias por escucharnos cuando te pedimos ayuda. Gracias por salvar nuestras almas, por enderezar nuestros pensamientos y nuestros caminos conforme a tu voluntad. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te pedimos perdón por nuestros pecados que hemos cometido día a día. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a repasar la clase anterior. Con la profesora May estudiaron la pregunta número 97 que dice: ¿qué se requiere para recibir dignamente la cena del Señor? Respuesta: se requiere que aquellos que desean participar dignamente de la cena del Señor, que se examinen acerca de su conocimiento para discernir el cuerpo del Señor, acerca de su fe para alimentarse de Él, acerca de su arrepentimiento, amor y nueva obediencia. No sea que participando indignamente coman y beban juicio para sí mismos. Y la profesora May les explicó que la persona que quiere recibir la cena del Señor debe examinarse delante de Dios, arrepentirse de sus pecados y discernir el cuerpo del Señor. Para hoy nos corresponde la pregunta número 98 que dice: ¿qué es la oración? Respuesta: la oración es una presentación de nuestros deseos a Dios respecto a cosas agradables a su voluntad en el nombre de Cristo, con confesión de nuestros pecados y agradecido reconocimiento de sus misericordias. Pues bueno, mis niños, esta pregunta de la oración nos plantea 5 puntos para la respuesta, así que vamos a empezar con el punto número 1, que dice así: la oración es una presentación de nuestros deseos a Dios. ¿Quién tiene deseos en el corazón? Todas las personas. Todos tenemos deseos, anhelos, pensamientos, pero también todas las personas tenemos angustias y pasamos necesidades donde a veces nos preguntamos: ¿qué voy a hacer? Y aquí el catecismo nos enseña que la oración es una presentación de nuestros deseos a Dios. Es decir, mis niños, que debemos venir a Dios y contarle a Él con nuestras palabras lo que nos está pasando. Leamos el Salmo 62:8. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile qué hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Este salmo es del rey David, y este era un hombre de Dios muy perseguido y calumniado por sus enemigos, pero quizás siempre en sus persecuciones y sus angustias buscó la ayuda de Dios, y pudo testificar con su vida y sus palabras que Dios era su refugio, es decir, que Dios era el que lo libraba de todos sus peligros. Leamos el Salmo 121. Dios mío, cuando me siento angustiado te llamo y tú me respondes. Estas palabras del rey David
nos enseñan que nosotros debemos venir en oración y presentar nuestros deseos a Dios, descansar en Él y Él hará. Mis niños, no solo el rey David nos da ejemplo de lo que Dios hizo en su vida, sino que toda la palabra de Dios está llena de enseñanzas acerca de la oración y de cómo Dios nos ayuda conforme a su voluntad. El segundo punto nos dice, respecto a cosas agradables a su voluntad. Leamos Romanos 8:26. Del mismo modo, puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de un modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Esto quiere decir, mis niños, que nosotros no sabemos cómo pedirle a Dios que nos ayude, pero tenemos una persona que nos conoce bien, conoce nuestros pensamientos, nuestras debilidades, y cuando nos acercamos a Dios en oración, Él nos ayuda. Él va al Padre y le dice con sus palabras y gemidos cuál es nuestra necesidad. Esa persona que nos ama, que nos ayuda, que nos consuela, es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis niños, es importante venir a Dios y contarle a Él nuestras necesidades y aún nuestras debilidades, y luego debemos descansar en Dios y esperar que Él nos ayudará conforme a sus propósitos divinos. Tercer punto, en el nombre de Cristo. Leamos Juan 16:23. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. Lo que aquí nos enseña la palabra de Dios es que cuando nos dirigimos a Dios para presentarle nuestros deseos, debemos decirle que venimos en el nombre de Cristo Jesús, porque así lo dejó escrito en su palabra, que cuando nosotros oremos al Padre, debemos hacerlo en el nombre de Cristo. Ahora, ¿por qué será que el Señor Jesús nos dejó esta enseñanza? Porque el Señor Jesús dio su vida por nosotros los pecadores, y con su sangre preciosa nos limpia de nuestros pecados. Entonces, cuando oramos a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo, Él nos ve limpios de nuestros pecados y escucha nuestra oración. Leamos Hebreos 9:14. Pues si todo esto tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu, que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. El cuarto punto dice, con confesión de nuestros pecados. Cuando venimos a Dios en oración, también debemos pedirle perdón por nuestros pecados. Leamos Salmos 32, 5, 6. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo, y tú, mi Dios, me perdonaste. Por eso los que te amamos, oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. En este salmo vemos que el rey David no solo se acercaba a Dios cuando estaba en angustias para que Dios lo ayudara, sino que en su oración también le confesaba a Dios sus pecados, le pedía perdón porque sabía que con su pecado había ofendido a Dios. Y es que, mis niños, Dios es santo y nos exige que vivamos también en santidad, es decir, alejados de todo pecado.
Esto es lo que hemos estado estudiando en estas clases, que tenemos que venir a Dios todos los días en oración, no solo para pedirle que nos ayude, sino también para pedirle perdón por nuestros pecados. Y el quinto punto de esta enseñanza nos dice, y agradecido el reconocimiento de sus misericordias. Leamos Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Aquí nos enseña la palabra que cuando estemos orando, también debemos darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Dios no tiene ninguna obligación de darnos lo que le pedimos, pero Él es muy misericordioso y nos escucha, nos ayuda, nos protege, nos perdona, suple nuestras necesidades. Dios es nuestro Padre amoroso. Repasemos lo que hoy hemos aprendido. Primero, que la oración es una presentación de nuestros deseos a Dios. Segundo, que nosotros no sabemos pedirle a Dios conforme a su voluntad, pero que el Espíritu Santo nos ayuda a interceder por nosotros. Tercero, que cuando oramos a Dios debemos hacerlo en el nombre de Cristo. Cuarto, también debemos pedirle que perdone nuestros pecados. Quinto, y debemos darle siempre gracias a Dios por sus grandes misericordias. Oremos. Señor, hoy te damos gracias por enseñarnos a orar a través de esta hermosa enseñanza. Te pedimos perdón por todas las veces que te hemos ofendido y te rogamos que nos ayudes a ser cada día más como tú. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, mis niños, por estar atentos a esta enseñanza. Dios los bendiga y los guarde siempre. Un abrazo muy grande. Los dejo con la profesora Isabel. Bye bye. Hola niños, vamos a ver el versículo para esta semana. Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Hoy vamos a buscar en nuestra hojita todas las secciones que tienen el número 18 y las colorearemos de azul oscuro. Empecemos.
Repasemos una vez más el versículo para esta semana. Filipenses 4, 6. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Dios los bendiga, niños. Continuaremos coloreando la próxima clase. Chao.